Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes en una nueva presentación y recordemos lo que habíamos visto un poco en las presentaciones anteriores. Ustedes recordarán que habíamos visto qué es la vida. Habíamos visto que nosotros habíamos recibido o recibimos esta vida para que busquemos y encontremos a Dios y aceptemos a Cristo. Y aceptando a Cristo recibimos la vida eterna. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos pasiones carnales que obran en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que dañan nuestra vida, que traen dolor, que traen sufrimiento, pero que no solamente eso, traen pecado. Y el pecado trae consigo la muerte. Habíamos visto que la paga del pecado es la muerte. Habíamos visto que la muerte es el volver al polvo, es la pérdida de la conciencia de existencia, es que no haya obra alguna, es el desaparecer, el dejar de existir, el de que no haya respiración, el de que no haya latido en el corazón. Eso es la muerte. Sin embargo, la dádiva, la promesa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Habíamos visto entonces que la paga del pecado es muerte, pero la promesa, el regalo, el don de Dios es la vida eterna. Ahora, estudiando el tema de la muerte, se hizo evidente de que hay dos tipos de muerte. Hay una muerte de la cual se habla de cierta forma y hay una muerte de la cual se habla de otra forma. Y vamos a tocar brevemente este punto en este tema, ya que luego lo desarrollaremos más ampliamente demostrándolo en un tema siguiente. Pero ven ustedes cómo dice Proverbios capítulo 11, versículo 7. Dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Noten ustedes que cuando muere el impío, ya no hay más esperanza, la expectativa desaparece. Nunca más habrá esperanza, no hay esperanza, la esperanza se acaba. En Job capítulo 7, versículo 9 leemos, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más. Vemos que el desciende al Seol no sube, no vuelve, no volverá más. No hay vuelta atrás, aquí se acaba. Esto lo podemos contrastar, ¿no?, con Proverbios capítulo 14, versículo 32, que nos dice que por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El justo tiene esperanza en su muerte, a diferencia del impío que no tiene esperanza. En ese sentido, el, el malvado, el impío, es lanzado, es derribado, es aplastado. Al impío lo arruina su propia maldad. Vemos así que hay una muerte con esperanza y una muerte sin esperanza. Hay una muerte de la cual cuando se muere hay una esperanza y hay una muerte de la cual no hay retorno, no hay vuelta atrás. Vemos una muerte o vemos que existe una muerte de la cual no se vuelve. Y nos preguntamos cómo conciliar estos textos. Y quizás uno de los primeros aspectos que podríamos destacar en este estudio respecto de la muerte es de que vemos de que la muerte es descrita como un sueño, como un dormir. Se describe la muerte que sufre el hombre actualmente como el dormir, como el pasar a un sueño, a descansar, a dormir. En ese sentido es interesante destacar el siguiente punto, de que cuando se habla de dormir, cuando uno habla o piensa de dormir, está la esperanza o está la expectativa de que ese dormir tiene posteriormente un despertar. Hay un estado de no conciencia a posteriormente a pasar a un estado de conciencia de existencia, a un estado en el cual uno es consciente y está despierto. Así el concepto de dormir trae en sí mismo la promesa de un despertar posterior, la promesa de una vida posterior, ¿no? Y en ese sentido vean ustedes cómo Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Dios le dice a Moisés que va a ir a dormir. Los padres de Moisés en ese entonces ya estaban muertos y les dice que se va a dormir con sus padres. Así vemos que Jehová o la palabra de Dios en este versículo no dice de que va a morir,
sino que le dice que va a dormir. Encontramos algo similar en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 cuando dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Y nuevamente ahora con David, Dios le comunica de que iría a dormir, hablando de lo que nosotros conocemos y llamamos como muerte. Nuevamente repetimos este concepto: Dios cuando le habla no le dice de que va a morir, sino que le dice que va a dormir. En Job capítulo 3, versículo 13, nosotros encontramos que dice: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job, hablando de pasar a la tumba, de pasar al sepulcro, dice que ese estar muerto es como dormir o es dormir. La muerte del hombre actual es reposar, descansar, tener descanso, es estar dormido. En Job capítulo 7 versículo 21 nos dice: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana yo no existiré. Aquí se repite nuevamente el concepto, ¿no? De que el pasar al sepulcro, el morir que nosotros conocemos como morir, en realidad es dormir en el polvo, es dejar de existir y estar en el polvo, pero es un dormir y ese dormir conlleva en sí mismo la promesa de un despertar. Esto después lo vemos en Hechos capítulo 7 versículo 59. Nos dice que Esteban fue apedreado y en el 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, luego de ser apedreado, durmió, nos dice el versículo. Eh, Encontramos otra referencia en Mateo capítulo 27, versículo 51, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Noten ustedes que había muchos santos que habían dormido y salieron de los sepulcros. No dice que estaban muertos, sino de que estaban durmiendo y en la resurrección de Jesús salieron de los sepulcros. Así vemos y repetimos el concepto de que la muerte actual que sufre el hombre está descrita en la Biblia como un sueño, como un descanso, un dejar de existir que en realidad es un dormir. ¿Por qué? Evidentemente, al traer el concepto de que es un dormir, está implicado en sí mismo la promesa de un posterior despertar, o está implicado el despertar después, o después de un tiempo, ¿no? Porque ese dormir trae consigo el levantarse después. Y lo encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 2. Esto dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten ustedes que dice que duermen en el polvo de la tierra. Y recordamos el versículo, ¿no? Polvo eres, al polvo volverás. Y ese volver al polvo en el cual se pierde la conciencia de existencia, ese morir que hemos visto, en realidad es un dormir. ¿Por qué? Porque después hay un levantamiento, hay un despertar, y nos dice que unos es para vida eterna, otros es para vergüenza y confusión perpetua. Así la muerte actual es en realidad un dormir, es un descansar, es un sueño, porque independientemente de que se haya aceptado a Cristo, está posteriormente un despertar, se viene un despertar posteriormente. Eso nosotros lo encontramos después en las Escrituras como la resurrección, ¿no es cierto? Y es interesante porque Jesús nos repite en forma aún más insistente y más clara este concepto de que lo que el hombre vive ahora, que llama como muerte, es en realidad un dormir. Veamos Lucas capítulo 8 versículo 49 en adelante. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva.
Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó: Muchacha, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Noten ustedes qué es lo que dice este versículo. Jesús niega de que haya muerto. Sin embargo, todos creen que ella está muerta y, digamos, la convicción de esto es tan profunda de que de hecho se burlan de Jesús. El hecho de que estaba muerta, así como nosotros llamamos muerta, se ve confirmado por el hecho que dice que después le volvió el espíritu, ¿no? Sin embargo, noten que Jesús dice que ella no está muerta, sino de que duerme, solo duerme. Así vemos cómo Jesús está teniendo una comprensión o un entendimiento diferente respecto de lo que significa el pasar al descanso, el pasar a la tumba en la actualidad. Lo vemos confirmado también en Juan capítulo 11, versículo 4, que dice: esta es la instancia de la resurrección de Lázaro, ¿no? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Después en el 11 dice: dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Noten ustedes que Jesús dice que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, era evidentemente para dormir, porque sabemos que 4 días después de haber muerto su cuerpo hedía. Era esperable de que hediera por causa de la cantidad de días que había pasado desde que había pasado al descanso, desde que había fallecido. Sin embargo, vemos que Jesús tiene y usa otra definición de muerte. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte. Evidentemente esta enfermedad era para dormir, ¿no? Y Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro duerme, voy a despertarlo. Él no dice: Lázaro ha muerto, sino que dice: ha dormido o Lázaro está durmiendo. Y Jesús se tiene que explicar, les tiene que decir claramente, de una forma en la cual ellos entiendan: Lázaro ha muerto. Sin embargo, el punto que quería destacar en esta historia es de que para Jesús eso es dormir, eso es pasar al descanso. Esa muerte que el ser humano sufre es un dormir, es un descansar. Y nos preguntamos: ¿por qué Jesús haría esta distinción? ¿Por qué Jesús enfatizaría este concepto de que el hombre, cuando pasa a la tumba, en realidad es un dormir, es un sueño, es un descanso? En realidad está durmiendo y no es la muerte. ¿Por qué Jesús haría esta distinción? Evidentemente es importante y quiere que nosotros tomemos y saquemos una lección de esto. Este punto se ve aún más claramente delineado en las siguientes declaraciones que encontramos de Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 25, ahí enseguida en la resurrección, en la muerte y resurrección de Lázaro, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Noten ustedes que nos dice que Cristo afirma de que Él es la resurrección y la vida. Naturalmente no podemos dejar de recordar el versículo de 1 de Juan capítulo 5, donde nos dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Cristo es la vida, Cristo es la resurrección. Al decir la resurrección, Cristo es el despertar que después vendrá del dormir que implica el pasar al sepulcro actual. Nos dice que el que cree en Cristo, Cristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que cree y vive en Cristo no morirá eternamente. Y aquí notamos de que Cristo habla de una muerte de la cual se muere en forma eterna.
Cristo habla de una muerte que es una muerte eterna. Y así vemos dos distinciones que Cristo hace en estos versículos. Cuando el hombre muere, lo que nosotros llamamos muerte, en realidad el hombre está durmiendo. Luego hay un despertar, hay una resurrección. Y nos dice que el que cree y vive en Cristo no morirá esa muerte que es eterna. En cambio, el que no cree y no vive en Cristo morirá eternamente. Y volvemos a la pregunta que nos hicimos recién, ¿no es cierto? ¿Por qué Cristo hace esta distinción? Vemos que en la vida de Cristo y en sus palabras, Él redefine al morir actual, al pasar al sepulcro actual, como un dormir, pero al mismo tiempo nos habla de qué es la resurrección y nos habla de que el morir es como una muerte eterna, ¿no? Y este concepto se ve acentuado en el siguiente versículo. Juan 10, capítulo 28 nos dice, hablando de las ovejas, ¿no? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo nos dice que el que oye su voz recibe vida eterna de Él, ¿no? De Cristo, y de que no perecen jamás. ¿Cómo entendemos esto, no? ¿Cómo se puede decir de que Pedro jamás pereció? ¿O cómo se puede decir de que Esteban jamás pereció? Evidentemente el no perecer jamás hace referencia a la muerte eterna de la cual son librados aquellos que creen y oyen su voz. Evidentemente no perecen jamás. ¿Por qué? Porque cuando mueren, en realidad duermen. No perecen jamás porque lo que ahora llamamos nosotros muerte no es la muerte verdadera, sino que es un sueño, es un dormir. Y encontramos confirmación de esto en Juan capítulo 8, versículo 51, que dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda la palabra de Cristo nunca verá muerte. ¿Cómo es posible decir de que Esteban nunca vio muerte? ¿Cómo es posible decir de que Pedro nunca vio muerte? Evidentemente, la muerte actual no es la muerte verdadera, sino que es un dormir. Evidentemente, Cristo cuando habla de la muerte está hablando de otra muerte. Cristo está hablando de una muerte de la cual se perece eternamente. Cristo está hablando de una muerte que se perece para siempre. Esa muerte es la que leímos al principio, ¿no es cierto? Es la muerte de la cual no se vuelve. Es esa muerte de la cual no hay esperanza. Así vemos que las escrituras presentan que esta muerte que nosotros tenemos ahora, este pasar al sepulcro, este volver al polvo, no es una muerte, a pesar de que se la llama muerte, ¿no? No es la muerte, sino que en realidad es un dormir. ¿Por qué? Porque volveremos a despertar. Cuando vamos al sepulcro, vamos a dormir. ¿Por qué? Porque habrá resurrección. Habiendo visto estos versículos, es como que tenemos que volver y repasar un par de versículos más respecto del concepto de muerte, ¿no? Y su relación con el pecado. Lo haremos brevemente. Ustedes recordarán que Santiago capítulo 1, 15 nos dice que entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En Romanos capítulo 6, 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Y qué es lo que vemos en estos versículos? Que la concupiscencia, las pasiones carnales que están en el ser humano, dan a luz el pecado. El pecado, una vez que es consumado, da a luz la muerte. Noten ustedes que nos dice que la paga del pecado es la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. En ese sentido es importante destacar de que es el pecado el que paga con muerte. No dice que Dios, hallando pecado, paga con muerte, no dice eso. Lo que nos dice es que el pecado estando presente da su paga, da su recompensa, y esa paga, esa recompensa es la muerte. La muerte en ese sentido viene, surge del pecado mismo. Y esto ocurre ante la revelación de Dios, esto ocurre ante la revelación de la palabra de Dios. Esto ocurre ante la revelación de la gloria de Dios.
Esto ocurre, como habíamos visto en la presentación del tema de la invisibilidad de Dios, ante la revelación personal del Padre, de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿es esta muerte que se describe como dormir, este pasar al sepulcro que se describe como un sueño, como el dormir, la que se describe como siendo la paga del pecado? Repitamos la pregunta. Hoy en día, cuando las personas pasan al descanso, fallecen o mueren, lo que encontramos en la Biblia que se describe como el dormir, ¿es esa la paga del pecado? ¿Es así como el pecador recibe la paga por su pecado? Y en este tema me gustaría sugerir de que no. En ese sentido, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Adán recibió la paga de su pecado? No, porque no murió ese día. Sin embargo, su cuerpo fue transformado en uno mortal por no comer del fruto y pasó a dormir. Elías, ¿recibió la paga de su pecado? No, porque nunca murió. El versículo nos dice que todos pecaron. Enoc, ¿recibió la paga del pecado que es muerte? Evidentemente, no. En ese sentido me gustaría sugerir de que nadie ha recibido la paga del pecado, es decir, muerte, con excepción de uno. Volvemos a repetir este concepto. La paga del pecado, que es la muerte que se recibe del pecado, la muerte que viene del pecado, ningún ser humano la ha recibido hasta el día de hoy, con excepción de uno. Esta muerte que viene del pecado es esa muerte que no trae esperanza. Es esa muerte que Jesús describió como la muerte eterna, esa muerte que es el perecer para siempre. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2, el versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Y noten ustedes que dice que Él gustó la muerte por todos. Hay una muerte que Cristo gustó por Adán, que Adán no probó, que Adán no gustó. ¿Por qué? Porque Cristo la probó por él. Hay una muerte que Abel no murió, porque Cristo murió esa muerte por él. Hay una muerte que Cristo gustó por Elías, ya que Elías no la probó o no la gustó. Hay una muerte que Cristo murió que ni yo, ni tú, ni ningún ser humano ha probado antes. Esa es la muerte que Cristo probó, gustó por todos. Y nos preguntamos, ¿cuál es esa muerte? Es la muerte que viene como consecuencia del pecado, es la muerte que viene como paga del pecado. Cristo gustó la muerte que es o que viene por la paga del pecado. Vean ustedes cómo dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nos dice que Cristo fue muerto en la carne, Cristo murió, Cristo padeció. ¿Por qué? Por los pecados. Él que era justo padeció por los injustos. Así vemos que Cristo muere o tiene el padecimiento de los injustos. Así es como vemos que Cristo muere por todos, ¿no? Para que los injustos no padezcan por causa de los pecados, Cristo dejó que los pecados le causen a él padecimiento. Cristo padeció por causa de los pecados en lugar del pecador, reemplazando, sustituyendo al pecador. Y noten ustedes que nos dice por los pecados, ¿no? ¿Por los pecados de quién? ¿Por los pecados suyos? No, porque él no pecó. ¿Por los pecados de quién entonces? Lo vemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo llevó nuestros pecados. No eran sus pecados, eran mis pecados, eran tus pecados.
mis pecados en su cuerpo obraron su muerte. Mis pecados obraron en su cuerpo la muerte cuando él estaba sobre el madero. ¿Qué muerte? La muerte que trae el pecado, la muerte que viene como consecuencia del pecado, la muerte que es recibida como paga del pecado. Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué murió Cristo? ¿Murió por los clavos? No, no, murió por mis pecados. Mi pecado le dio a Cristo su paga. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nos dice que Cristo ofreció su cuerpo como ofrenda. Cristo ofreció su cuerpo como sacrificio. Cristo se ofreció para que en su cuerpo el pecado haga la obra, su obra. No su pecado, sino que mis pecados. ¿Qué obra hace el pecado? Inyecta, da, paga muerte. En Romanos capítulo 3, 25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Cristo y la sangre de Cristo como el medio para manifestar su justicia. ¿Su justicia en qué consiste? En dejar que el pecado haga su obra. Ahora sobre su Hijo en esta instancia, ¿no? Nuestro pecado que Él tomó sobre sí. Su justicia consiste en dar a su Hijo para que Él lleve nuestros pecados sobre su cuerpo. La justicia de Dios es así un acto de misericordia para con el hombre. La justicia de Dios es un acto de misericordia al revelar lo que hace el pecado por medio de su Hijo. El hecho de que Dios ponga la propiciación muestra que es Dios el que busca la reconciliación, que Él es propicio a los hombres y que Él está buscando al hombre para salvarlo. La cruz es la manifestación y la prueba para el hombre de que Dios nos es propicio. No que este acto haga propicio a Dios, sino que la cruz nos muestra a nosotros y nos hace manifiesto algo que ya estaba antes del principio y siempre, aun desde que el hombre pecó, de que Dios nos es propicio y nos busca. Y conocer al hombre esto nos reconcilia. Es Dios revelarse como amigo, no como enemigo. ¿Su justicia en qué consiste también? En esa obra de propiciación o reconciliación, en el perdón de los pecados. En ese sentido, la propiciación es la reconciliación, y esta reconciliación se logra por medio de la fe en la sangre de Jesús. La reconciliación que el hombre recibe del Padre de Dios se llega a ella o se la acepta viendo y aceptando la muerte de Cristo en la cruz como la paga de mi pecado. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El 23 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Noten ustedes que dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos impele. ¿Cómo? Ahí nos dice enseguida, pensando en que Cristo murió por todos. Cristo murió por absolutamente toda la humanidad, por cada uno de los seres humanos. Cristo murió por todos sin dejar a nadie afuera. Él ya murió por todos. Ya murió por todos. Él fue hecho pecado por nosotros. Él recibió, tomó, cargó sobre su cuerpo nuestros pecados. Y ese pecado nuestro le dio su paga, le dio la muerte. En Romanos capítulo 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo probó
la muerte por todos, y nosotros somos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Él probó la muerte por todos. Venimos a ser uno con Cristo al aceptar su entrega, su ofrenda, su sacrificio, la entrega de su vida, su muerte. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10 nos dice: quien murió por nosotros para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vean ustedes que dice que murió por nosotros, y ya sea que durmamos, ¿no? Ya sea que hayamos pasado a la tumba, de que estemos durmiendo, igual vivimos junto a Él porque Él murió por nosotros. Es su morir por nosotros lo que nos da vida. Aunque nosotros estemos durmiendo, Cristo murió por nosotros y eso nos asegura el vivir junto a Él si le aceptamos. ¿Se llegan a ver las dos muertes como siendo diferentes aquí? Ahora, me gustaría ver un poco más en detalle cómo es que Cristo recibe la paga del pecado. Me gustaría ver un poquito más en detalle la experiencia de Jesús. Y la encontramos en todo el capítulo de Isaías 53. Leemos a partir del versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 8 sigue diciendo: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay muchos aspectos interesantes a destacar de este versículo. Lo primero que notamos es de que Cristo llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos de que Él era azotado, era herido de Dios y abatido por Dios. Nosotros pensamos que era Dios el que le hacía esto. Nosotros pensamos que lo que a Él le ocurrió en la cruz fue porque Dios se lo hizo a Él. Nosotros pensamos que esa era la obra de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice el versículo? Nos dice de que Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. Nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esa llaga que le causó nuestra rebelión, nuestro pecado, esa herida fue, esa llaga, esa herida por su cruz, fue lo que nos dio a nosotros curación. Nos dice el versículo de que Él llevó nuestros pecados. Al llevar nuestros pecados, el pecado, ese pecado mío y tuyo, le dio su paga. Ese pecado mío y tuyo lo hirió, lo molió, lo castigó, le dio una herida, le dio una llaga. Así es como fue el herido, así fue como fue el castigado, así fue como Él fue molido. Nos dice el versículo de que Jehová cargó sobre Él nuestro pecado y murió. Cristo llevó nuestra iniquidad. Consiguientemente, fue cortado de la tierra de los vivientes. Cristo murió la muerte que paga la rebelión. Cristo murió la muerte que paga el pecado. Su sepultura en ese sentido,
Su muerte fue con los impíos, a pesar de que nunca hizo maldad ni hubo engaño. Así vemos que Cristo murió la muerte de los impíos. Cristo murió la muerte que muere el pecador. Cristo fue contado entre los pecadores. Él llevó el pecado, la iniquidad de muchos y consecuentemente fue herido, fue molido y sufrió la muerte del pecador. Y nosotros vemos a Jesús colgado del madero, clamando, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sentimiento de abandono, el peso del pecado sobre sus hombros es extremadamente grande, es extremadamente fuerte. Parece que Dios se ha apartado. Ante los ojos de aquel que lleva el pecado, el rostro de Dios se ha ocultado. A los ojos del hombre que lleva pecado, Dios ha escondido su rostro. En Isaías 59:2, ustedes recordarán que dice que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados sobre Cristo le ocultan el rostro de Dios. No puede ver el rostro de Dios. Y gran angustia llena su alma. Gran oscuridad lo rodea. ¿Por qué? Porque el peso, la carga de nuestros pecados le bloquean a su vista el rostro de su amante Padre. Leemos en Salmos 22:1 que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmos 22 describe la angustia del alma de Jesús al estar colgado del madero y llevar todos mis pecados, todos nuestros pecados, sobre sí mismo. Él puede ver el rechazo de la humanidad. Hasta ese momento su obra, a la vista humana, parecía un fracaso, parecía una obra totalmente inútil. Hasta sus seguidores no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Había valido la pena? ¿Había triunfado? Todos los malos lo acosaban. El pecado de la humanidad, el rechazo de toda la humanidad, el rechazo de la gente que lo rodeaba, lo aplastaba. Había una sensación de abandono que lo rodeaba. Y su alma clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, nosotros leemos al final del Salmo capítulo 22, versículo 24, que dice que no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios no apartó su rostro, Dios no se ocultó, pero a los ojos del que carga el pecado, Dios se oculta. A los ojos de aquel que lleva el pecado, Dios ocultó su rostro. Dios no es visible para aquel que lleva la carga del pecado. El que lleva sobre sus hombros la carga del pecado no puede ver los atributos misericordiosos de Dios, le es imposible verlos. El que lleva el pecado se ve desconectado de Dios y abandonado a las consecuencias del pecado. El que lleva la carga del pecado se ve abandonado a recibir la paga del pecado sobre su cuerpo. Y esa es la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él al recibir en su cuerpo la paga del pecado. Y Dios no ha cambiado. La misericordia de Dios es para siempre y su paciencia no se ha agotado, sino que el que lleva la carga del pecado deja de ver a Dios como misericordioso, no puede ver más allá de los portales de la tumba. No tiene garantizada la victoria. El pecado es muy terrible y le es imposible ver el perdón de Dios. Esa es la condición que nosotros encontramos que Caín vivió. En Génesis capítulo 4, versículo 13, dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. El pecado era demasiado grande a los ojos del pecador como para ser perdonado. El pecador, teniendo sobre sí el pecado, está imposibilitado de ver la misericordia y el perdón de Dios. Su pecado le pesa tanto que no puede ver el perdón. Y este proceso lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 10, que dice que hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado queda de manifiesto con la presencia del mandamiento de la palabra de Dios, y el pecado mata a la persona. No ve el perdón de Dios.
Así, todo el peso del pecado, con todo lo que conlleva el cargar sobre él, estaba sobre los hombros de Cristo. No su pecado, mi pecado, tu pecado, el pecado de toda la humanidad, el rechazo de toda la humanidad fue puesto o estuvo sobre los hombros de Cristo. Como dice el versículo, aunque en él no hubo maldad y no hubo engaño, fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados recayeron sobre él, sobre su cuerpo. Ese peso, esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento que trae la separación de Dios y el conocimiento de la enormidad del pecado y de su maldad, terminó aplastando el alma de Cristo. Ese pecado le ocultó el rostro de su amante Padre. Así se rompió el corazón de Cristo. Así Cristo murió no por los clavos, sino por un corazón roto por la carga de pecados que sobrellevó. Al final exclamó, extendiendo con su mano por la fe un llamado, una exclamación, una apelación al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu, aferrándose de esa manera por fe a las promesas del Padre. Sin embargo, el peso del pecado no lo libró de recibir la paga, no lo libró de recibir la paga del pecado que es la muerte. Recién allí se entendió el versículo que dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recién allí se entendió que la paga del pecado es muerte. Queda plenamente expuesta la mentira de la serpiente cuando dijo que no morirían. El pecado consigo lleva a la muerte. Así queda expuesta la mentira de Satanás y queda clara la verdad de Dios cuando dijo que al pecar morirían. Así se revela la justicia de Dios en su misericordia al revelar y exponer en su Hijo lo que el pecado hace. ¿Por qué? Porque nunca hombre alguno había sido entregado completamente a la total oscuridad que es causada por la paga del pecado. Jesús en ese sentido fue el primer hombre que recibió la paga del pecado, la paga de todos nosotros, porque nos dice que Él murió por todos. Nunca hombre alguno murió la muerte que Cristo murió. Por eso las Escrituras lo llaman así. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 15 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. En Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cristo es el primogénito de los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos. Las muertes que cronológicamente ocurrieron en forma anterior se clasifican como dormir y no son muertes causadas por el recibimiento de la paga del pecado. Su muerte, la muerte de Cristo, fue la primera muerte en la cual se recibió la paga del pecado. Sin embargo, no va a ser la última muerte, porque aquellos hombres que rechacen la vida, aquellos hombres que rechacen a Cristo, entenderán los sentimientos y los sufrimientos que Cristo tuvo cuando ocurra la segunda muerte, cuando ocurra una muerte que es posterior a la segunda resurrección. Porque leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A los que están amenazados de muerte se les promete la corona de vida. Al que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Existe una segunda muerte y esta segunda muerte hace o causa daño. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que no tienen a Cristo fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba en los libros. Nos dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y no solamente la muerte y el Hades, sino que los que no tienen a Cristo, los que no están inscriptos en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego. Son lanzados a la muerte
segunda. Y nosotros así vemos y concluimos, ¿no?, de que Cristo fue el primero que recibió la paga del pecado. Esa es la primera muerte. Luego habrá una segunda instancia, una segunda muerte, en la cual los pecadores recibirán esta segunda muerte. Así la primera muerte es la de Cristo. Una sola, un solo ser humano por todos, ¿no? Él gustó la muerte por todos. Nadie necesita morir porque Él ya murió esa muerte. Él ya murió esa muerte que es la muerte que se recibe por la paga del pecado. Esa es la primera muerte, ocurrió una sola vez en una sola persona, que es en la persona de Cristo. La segunda muerte es la muerte de los impíos al final. Es la muerte que todo hombre que haya rechazado a Cristo recibirá del pecado, recibirá como consecuencia del pecado que mora en esa persona. La muerte en ese sentido de todo hombre que vive antes de la segunda resurrección es un dormir y no es realmente la muerte. La segunda muerte en ese sentido es la misma muerte que Cristo sufrió. Es la muerte que sufren los impíos, porque allí el pecado hace su obra. Allí el pecado paga con muerte. En ese sentido, también se dice que Cristo murió la segunda muerte, en el sentido de que recibió la paga de los impíos. En ese sentido se dice que Cristo murió la segunda muerte, que la muerte que Cristo vivió es la misma muerte que los impíos morirán al final del tiempo. Sin embargo, nosotros leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 21 que nos dice: «Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él». Cristo nos reconcilió con Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Él efectuó la reconciliación al morir en la cruz. Su muerte nos cambió, hizo desaparecer o hace desaparecer la enemistad que está en nuestros corazones. Allí se nos hizo manifiesto que Dios nos perdona nuestros pecados. Allí se nos hizo manifiesto y se derribó ese muro que había en nuestros corazones de enemistad al hacerse claro que Dios nos perdona aún la muerte de su Hijo. Cristo ahí murió la muerte que es causada por mi pecado, por tu pecado. Así conocemos el amor de Dios y el perdón de Dios en la vida de Jesús. Conociendo que Cristo murió nuestra muerte, vivió la paga de nuestro pecado, recibimos y conocemos su amor, y así es como somos reconciliados con el Padre. Que Dios nos ayude a entender todo esto, a recibir y a ser reconciliados con Él por medio de la vida y la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya probó la muerte. Él ya probó la muerte que todo hombre tenía que probar. Él ya murió la muerte que todo hombre tenía que morir y que aún no ha recibido. La muerte que es la paga del pecado. Como Él ya la probó, nosotros no necesitamos pagarla. Nosotros no necesitamos recibirla. Él la recibió por nosotros. Que Dios nos ayude a aceptarle para recibir la vida que hay en Él. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles con grande alegría. Algo solo sabio nuestro Salvador, sea gloria